Muy bien. Eh, buenas tardes con todos. Actualmente me encuentro con el doctor Santos. Eh, es un investigador, considero, a mi parecer, muy top en lo que vendría a ser la investigación de micorrizas. Eh, Personalmente, considero también de que su experiencia, su experticia en el campo de la investigación es muy valorable para los que quieren pues, seguir la carrera de ciencias, ser investigadores, ser científicos, dedicarse a esta rama, como yo actualmente deseo ser también un investigador importante, ¿no? De la talla del doctor Santos. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, soy Rufo Cárdenas, egresado de Biotecnología e Ingeniería Genética, máster ya, o maestro en Biotecnología e Ingeniería Genética también, y maestrante de Filosofía Ética y Política. Le voy a hacer el paso al doctor para que se pueda presentar y empezar esta entrevista sobre el camino hacia la ciencia de un investigador. Hola, buenas tardes. Gracias, Rufo, por la oportunidad que me das de compartir pues algunas cosas que hacemos los científicos con más personas. Eh, yo soy Santos Carballar Hernández, soy biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Hice una maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales y tengo un doctorado en edafología y ese doctorado lo hice en el Colegio de Postgraduados. En general trabajo con microbiología del suelo, pero soy especialista en taxonomía y biotecnología de micorriza arbuscular y también trabajo con cosas de propagación in vitro de plantas, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, habiéndonos ya presentado ante los alumnos que van a escuchar esta entrevista y más, voy a hacer la primera pregunta. Es una pregunta obviamente muy general también, que siempre se hace en toda entrevista o en todo podcast. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la ciencia? Mira, tengo varias cosas ahí, ¿sí? El orden no indica la prioridad, pero en general, pues desde pequeño siempre me ha gustado aprender, entonces dedicarme sobre todo a las ciencias biológicas, eh, fue como por el gusto que tengo hacia la vida, ¿no? Entonces, siempre me interesó conocer sobre las diferentes formas de vida, cómo funcionan los animales, cómo funcionan las plantas. Posteriormente, pues otro de mis intereses, ya cuando, digámoslo así, yo estaba estudiando la maestría, pues pensé que necesitaba hacer un doctorado porque además de aprender sobre la vida y sobre ciencia en general, pues algo que me motivaba a seguir aprendiendo era compartir el conocimiento con las nuevas generaciones, ¿no? Siempre he pensado que una forma de contribuir a la sociedad, por lo menos desde el área en la cual yo estoy, que es la investigación y la docencia, tiene que ver con compartir el conocimiento con los estudiantes, ¿no? Eso pues seguramente generará efectos positivos en la sociedad desde diferentes puntos de vista, porque los estudiantes no solo aprenden cosas meramente académicas, sino que también aprenden valores y, digámoslo así, una forma correcta de comportarse en la sociedad, ¿no? Es como una perspectiva integral, ¿no es cierto? No solamente es educarlos, sino también enseñarles valores, no solamente la parte teórica, casi todo es más, ¿no es cierto? Es un plus lo que dan los educadores.
Sí, claro, porque o sea, pensaría que uno solo va a la universidad a aprender cosas que tiene que ver con ciencia, pero en realidad no, o sea, aprendes a relacionarte, aprendes valores, aprendes a tratar a las personas, y eso junto con los conocimientos científicos, pues contribuyen a generar una mejor sociedad, ¿sí? Oh, entiendo. Vamos entonces a pasar a la segunda pregunta, también otra vez algo muy general, antes de ir pues a preguntas un poco más complejas, ¿no? ¿Cómo recuerda el momento en que decidió seguir esta carrera? ¿Fue una decisión fácil o influenciada por algo en particular? ¿La carrera científica o la carrera de biología? La de biología, porque es la que le llevó pues a ser el investigador que es. Bueno, ya te comentaba yo que pues en general siempre he tenido como inquietud sobre la vida y las formas de vida, ¿no? Entonces, previo a que yo decidiera estudiar biología, en el bachillerato pues tenía biología, y la biología en ese momento tenía dos enfoques, ¿no? Un enfoque que tenía que ver con meramente biología humana, y otro enfoque que tenía que ver con esta parte, digámoslo así, más ecológica, ¿sí? De las formas de vida y cómo las formas de vida se interrelacionan entre sí con el ambiente. Entonces, tenía dos opciones. La primera opción era estudiar medicina y la segunda opción era estudiar biología, ¿no? Al momento de que yo tuve que tomar la decisión entre una y otra, opté por biología porque ingenuamente pensé que si estudiaba medicina y se me moría algún paciente, psicológicamente no iba a poder como con esas cosas, ¿no? Entonces decidí que la otra parte que me gustaba era este enfoque de la biología más relacionada un poquito a la ecología, ¿no? Y entonces ahí fue que decidí empezar con la biología. Interesante, esa parte no sabía de usted, esa parte no me contó de medicina. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Hubo alguien que lo inspiró en sus primeros años de carrera? Como un maestro, algún libro, algún evento que dijo, pucha, necesito empezar a enfocarme mucho más en la ciencia que solamente quedarme de repente en la licenciatura. Eh, sí hubo alguien, yo creo que fue, o sea, creo que he tenido muy buenos profesores en general, pero hubo una doctora que definitivamente cambió como mi percepción de la ciencia y mi percepción de lo que uno aprende, porque cuando yo estaba justamente a la mitad de la licenciatura, estaba tomando un módulo que se llamaba ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Que tiene que ver con el flujo de nutrientes en el sistema, ¿no? Y el flujo de nutrientes incluye nitrógeno, fósforo, potasio, todos los elementos que hay. Y entonces ella tenía una formación en microbiología, y a mí inicialmente decirte que la microbiología no me gustaba, o sea, yo no me veía estando en un laboratorio, en un microscopio, revisando cosas microscópicas, hasta que conocí a esta doctora y que en realidad me gustó mucho porque con ella vimos como toda la diversidad funcional que tenían los microorganismos en un ecosistema en general, ¿no? O sea, te puedo decir, y seguramente muchos de los estudiantes que se dedican a las ciencias deberían de saber que
prácticamente sin microorganismos, particularmente sin bacterias o sin la diversidad metabólica microbiana, no existiría la vida, ¿no? Entonces, es cierto. me gustó muchísimo aprender sobre metabolismo microbiano, es decir, no sé cómo se llevaba el proceso de nitrificación, luego de desnitrificación, fijación biológica de nitrógeno, amonificación, mineralización de la materia orgánica. O sea, es impresionante lo que pueden hacer las bacterias, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo me enamoré como de la microbiología y dije que yo quería ser como ella, ¿no? Más adelante conocí a otra doctora que también, o sea, son personas que tú ves y la forma en cómo transmiten el conocimiento es impresionante, ¿no? O sea, son mujeres muy capaces, muy buenas en lo que hacen y además la forma en cómo transmiten el conocimiento te hace querer aprender más, ¿no? Y querer ser, pues en este caso como ellas, ¿no? Porque fueron, pues digámoslo así, quienes me motivaron a seguir en este camino de la ciencia, ¿no? Interesante. Otra vez estoy conociendo un poco más de usted. Pensé que ya había conocido harto, pero parece que no. Y bueno, ha dicho algo muy importante, ¿no? Que también considero de que los maestros buenos o aquellos que en verdad tienen esa vocación por enseñar, transmitir información y no solamente quedarse en la parte académica, sino es una parte más integral de todo, o sea, cerrando ya el círculo y demás, eh, son pues nuestros referentes para nosotros poder elegir una carrera o seguir en lo que estamos, ¿no? Eso es algo muy, pero muy importante. Y concuerdo con usted de que a veces los maestros o los buenos maestros son quien guían, ¿no?, nuestros caminos en la ciencia o de repente para una u otra carrera o especialidad. Vamos con una pregunta que ya vienen las importantes para este camino de la ciencia, el cual, bueno, yo estoy encaminado, ¿no? Pero me gustaría seguir, o sea, ser un poco más top en lo que vendría a ser la investigación y demás, ¿no? Algo que anhelo también. Bueno, para los chicos que recién están empezando, que son egresados todavía, ¿qué tipo de formación académica y profesional se necesita para llegar a ser un científico con trayectoria, así como usted? Es el camino, o sea, la base. Todo es largo, es corto. Pues en México y supongo yo que en Perú es algo similar porque pues son los 4 años de la licenciatura, licenciaturas que son de 5 años, luego uno se tarda por ahí un año más para hacer la tesis y titularse, luego vienen 2 años, de 2 a 3 años para hacer una maestría y luego vienen de 4 a 5 años para hacer un doctorado, pensando en que uno puede seguir estudiando de corrido, ¿no? Entonces, ¿qué será? Son alrededor de 10, 13 años, casi 14 años, ¿no? Entonces, que hay que invertirle para, para hacer ciencia, ¿no? O sea, suena que es un periodo bastante largo porque si de por sí 4 o 5 años ya se nos hace un tanto pesado, pues pensar en 15 años es como un tanto más complejo, ¿no? Claro, es largo. En, no sé, en México afortunadamente eh, la mayoría de los jóvenes que deciden estudiar una maestría y posteriormente un posgrado, pues yo tuve la fortuna de ser becado, ¿sí? Por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y pues en realidad es muy, o sea, para mí eso era como muy bueno porque yo no lo veía como, digámoslo así, un sacrificio, algo pesado, algo que se me hiciera difícil, porque en realidad esa beca era más de un salario, ¿no? Entonces, en realidad a mí me pagaban por estudiar, o sea, y para mí estudiar era hacer algo que me gustaba, ¿no? O sea, lo ideal creo yo que es que te paguen por hacer lo que te gusta, ¿no? Porque eso siempre va a llevar a dar mejores resultados y va a llevarte
pues a llevar a buen fin tus proyectos como en el menor tiempo posible. Entonces, yo lo veo así, ¿no? O sea, sí es un tiempo considerable, pero por lo menos en México nosotros teníamos o tenemos todavía la fortuna de ser becados y pues lo que yo te decía, ¿no? O sea, que te paguen por hacer algo que te gusta, o sea, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Claro. Ah, Actualmente no todos piensan lo mismo porque pues hay estudiantes que se les complica más, que de repente tienen ansiedad, tienen estrés y demás, entonces pues siempre pienso que uno tiene que valorar esas cosas, ¿no? O sea, mi experiencia para la maestría y el doctorado fue muy satisfactoria, fue muy placentera porque a mí me pagaban por hacer algo que me gustaba, ¿no? No sé si todos los que han recorrido ese camino o que están recorriendo ese camino tienen la misma percepción. He visto que algunos no, pero pues es como complicado estar en un lugar en el cual no te sientes a gusto, ¿no? Siempre he pensado que cuando uno no está a gusto en un lugar, lo mejor es irse o cambiar de aires o claro, hacer otras actividades claro. que te llenen, ¿no? Sí. Aquí en Perú, o sea, sí hay becas. De hecho, usted sabe que obviamente yo también gané una beca, todo para estudiar, todo para viajar y solventarme mis gastos y demás. Pero, como usted dice, pues no son todos. No son todos los que tienen acceso a las becas y a veces se les complica, ¿no? O sea, es un poco tedioso y complicado. Pero obviamente la trayectoria sí eh, desde la licenciatura hasta el doctorado o el postdoctorado, además es largo, es un camino bastante largo, ¿no? O sea, tiene que gustar, ¿no? Y justamente este gusto, he escuchado, no sé si usted también ha escuchado de que, por ejemplo, para ser científico, hay muchos periodistas o entrevistadores que dicen la misma frase, ¿no? ¿Se necesita ser muy inteligente para ser un científico o se necesita, por ejemplo, ser un genio para ser un científico? ¿No? Y justamente eh, la quinta pregunta va a eso, ¿no? ¿Qué habilidades cree usted que son esenciales, ¿no? Para alguien que desea destacar en la ciencia? ¿Es importante ser un genio o ser el mejor o tener habilidades extraordinarias para ser un científico de peso, un investigador importante? Mm, fíjate que no creo que sea así. eh, no sé, voy a pecar de vanidoso, ¿no? Pero, o sea, yo particularmente creo que tengo una buena capacidad de retención y de comprensión. Entonces, creo que eso ayudó a que yo siguiera por este camino de la investigación y de la ciencia sin, voy a decirlo así, sin mucho problema, ¿no? Eh, Siempre me esforcé, pero digámoslo así, yo sabía cuándo había que esforzarse, cuándo no. Pero también tengo eh, conocimiento de algunos compañeros que voy a decirlo así, a lo mejor su capacidad de comprensión y de retención no era la mejor, pero ellos tenían otras habilidades que a mí me dejaron impactado, ¿no? O sea, yo era perseverante, pero si yo era perseverante, ellos eran 10 veces más perseverantes que yo, ¿no? Entonces, tenían hábitos de estudio muy marcados, ¿no? O sea, sabían, por ejemplo, que si su capacidad de retención no era buena, en lugar de estudiar una hora, que a lo mejor era lo que yo estudiaba, ellos estudiaban 5 horas. Entonces, yo sé, por ejemplo, que ellos, o sea, uno de ellos particularmente fue el mejor promedio durante la maestría, ¿no? O sea, y yo lo admiraba mucho porque él tenía ese compromiso, ¿no? O sea, él decía, yo voy a sacar 10, pero él no era un estudiante brillante en el sentido de que tuviera una buena capacidad de retención y de comprensión, pero era muy perseverante,
no sé, o sea, era súper comprometido con lo que él decía. Él decía, yo voy a sacar 10 y sacaba 10, ¿no? Entonces, mm, obviamente, el hecho de que uno sea, entre comillas, inteligente, pues ayuda mucho a que las cosas sean más sencillas, pero eso no asegura que tú seas un buen científico o que seas el mejor científico. Lo que asegura que tú seas un buen científico o uno de los mejores científicos es que seas perseverante, que seas proactivo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que eso sí, yo soy muy proactivo, ¿no? O sea, me gusta hacer cosas, me gusta aprender cosas. Si estoy desocupado y alguien más está haciendo cosas que yo no sé, les puedo ayudar, les puedo preguntar y demás, ¿no? Y además de eso, creo que también uno tiene que ser gentil, ¿no? O sea, en todos lados seguramente hay o habemos investigadores que se nos olvida que fuimos estudiantes, que necesitamos ayuda y se nos olvida ser gentiles con los nuevos estudiantes que recién se están formando, ¿no? A veces tendemos a ser groseros con los estudiantes, menospreciarlos y demás, y creo que eso tampoco es bueno, ¿no? O sea, para ser un buen científico uno no solo debe de tener cualidades de investigación, sino también debe de tener cualidades de trato hacia las personas como respeto, que sean gentiles, que sean empáticos, pues que siempre estemos como en la disposición de ayudar, de enseñar y demás, ¿no? Que eso no todos creo que lo tenemos, ¿no? O sea, Claro, es complejo. Sí. Y doctor, justamente yendo también por esta rama, ¿no? De ser más humanos, ¿no? Más gentiles, con los que recién están empezando y demás. ¿Cuándo fue ese, se podría decir, ese logro, ¿no? En usted decir lo estudiado, lo aprendido, lo trabajado, las noches en vela y todo, valieron para de repente una publicación, un reconocimiento internacional. ¿Cuánto le tomó? ¿Y cuál fue ese punto de quiebre que dijo, vale toda la pena? pues mira, fueron varios momentos, o sea, te decía yo que en realidad yo no fui como un estudiante tan brillante, creo que era bueno, pero no era brillante, ¿no? Y entonces, justo a mitad de la carrera, cuando estaba tomando el curso con esta profesora, yo tenía un promedio muy bajo, ¿no? O sea, que será un 7, no sé, en Perú no sé si sea la misma escala, pero en México las evaluaciones son de 0 a 10 y entonces un 7 es como algo Raspando. promedio, Sí, ¿no? sí, sí, raspando. Y en general yo no sabía por qué, porque yo me consideraba que cumplía con todos los trabajos, con todas las tareas y demás, y nunca podía sacar más de 7, sacaba 65, 70 y así, ¿no? Entonces, el primer parteaguas fue ese curso de ciclos biogeoquímicos con una de las mejores doctoras de la universidad. Además, era un curso, pues, que la mayoría de mis compañeros consideraban como pesado. Yo también creo que era pesado, pero digámoslo así, era accesible, ¿no? La primera satisfacción fue ahí porque de todos los estudiantes, solo un compañero y yo sacamos 10, ¿no? O sea, Mm. entonces para mí fue así como ver que los esfuerzos que había hecho, pues habían valido la pena, ¿no? O sea, porque ya no tenía un 7, ahora tenía un 10. Claro. Después de eso, pues yo creo cuando yo acabé la maestría, pues me fue muy bien, la verdad. Yo recibí mención honorífica, fui el promedio más alto de la generación, entonces, aunque nunca me ha preocupado mucho ser como el promedio más alto porque los números no dicen mucho, o sea, en esa ocasión me sentí
satisfecho, mi familia estaba súper orgullosa de mí, entonces eso fue bueno, ¿no? ¿Y su primer paper, lo recuerda? Sí, mi primer artículo fue en el 2013, hace ya 11 años. Eh, Fue un tanto difícil publicar ese artículo, pero pues fue justamente producto de la maestría. Y obviamente una parte satisfactoria fue mi primer empleo, ¿no? O sea, Claro. ya como profesor investigador, ¿no? Que eso fue unos meses después de acabar la maestría. Yo conseguí trabajo, estuve trabajando por ahí, después decidí que me metería el doctorado. Han sido varias cosas, ¿no? O sea, en el Inter, mi tesis de maestría recibió el premio a la mejor tesis de maestría en cuanto a micorrizas. Posteriormente, cuando acabé el doctorado, también la tesis de doctorado recibió una mención especial en un congreso de micorrizas. Y pues a partir de ahí se vinieron como más publicaciones. Después, justamente con algunos colegas peruanos, uno de los logros yo creo que también importantes fue la descripción de nuevas especies de hongos micorrízicos arbusculares. Entonces, además la primera especie nueva que se descubrió en Perú era una especie muy bonita porque estaba ornamentada, tenía hifas. Entonces han sido varias cosas que han marcado como mi carrera científica, y para mí ha sido como muy satisfactorio cada una de ellas. De hecho, la Glomus peruviana la encontré también en mi tesis. Ajá. Dentro de las que estaba buscando, era una, es lo que dijo en Glasnow, que es una especie de... Y ya, vaya, bueno, seguimos con la entrevista. Entonces vamos con... eh, ¿cómo ha sido trabajar justamente esta carrera científica, colaborar con otros científicos de otros países? Pues mira, para mí ha sido muy enriquecedor. O sea, he tenido la fortuna de hacer varias estancias a nivel nacional, es decir, en México, y por ahí tuve la oportunidad de estar en Perú, estar en Colombia y estar en Canadá, ¿no? Entonces, eh, mi experiencia en Perú y en Colombia, pues puedo decir que es como similar a la que hay en México. O sea, la forma de trabajo es parecida. eh, Tenemos como, no sé cómo decirlo, o sea, Hay objetivos similares, los sí, vemos pero cercanos. yo no sé, o sea, podría decir que es una mala manía de querer sacar la mayor cantidad de trabajo y no dedicarnos tiempo para nosotros como personas, ¿no? Es decir, Ah, ya, nosotros queremos llegar a las 8 de la mañana al laboratorio y salir a las 8 de la noche porque creemos que esa es como la mejor forma de trabajo, pero creo que no necesariamente es así, y eso lo aprendí o lo vi cuando estuve en Canadá. O sea, las formas de trabajo en Canadá comparado, por ejemplo, con lo que hay en México, en Perú y en Colombia son diferentes, ¿no? Obviamente entiendo que eso tiene que ver con la cantidad de trabajo que hay en cada uno de los laboratorios y con el personal que hay, ¿no? Pero muchas veces también creo que es como parte de la educación. O sea, no sé, una jornada, por ejemplo, de trabajo en México, cuando yo era como estudiante, yo llegaba a las 8 de la mañana, me ponía a hacer extracciones de esporas, no sé, hacía 20 muestras, las montaba, las dejaba secas ahí, iba a regar a mis plantas, luego medio que comía, trabajaba un rato en la computadora y demás, ¿no? O sea, era de 8 a 8, o sea, trabajaba 12 horas, ¿no? mm, Y siempre queriendo
sacar la mayor cantidad de trabajo posible, ¿no? Y eso lo he visto en Colombia y lo he visto en el Sí, laboratorio sí, sí. de biología molecular en Tarapoto, ¿no? O sea, es una locura, o sea, es estar trabaje, 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 ¿no? Pero me sorprendió mucho cuando llegué a Canadá porque el ritmo de trabajo es completamente diferente. O sea, yo llegaba ahí a las 9 y entonces me daban 2 muestras, ¿no? Y yo 2 muestras las hacía en, ¿qué te gusta? Media hora. Y después les decía, a ver, ¿qué más hago? ¿No? Y me decían, no, o sea, cálmate, o sea, Claro, ya acabaste eso, puedes hacer otra cosa si quieres, pero no vas a hacer 20 muestras al día porque no, eso no está bien, ¿no? Y claro. entonces yo veía, por ejemplo, ellos hacían 1 o 2 muestras, no sé, hacían una muestra y a las 11 de la mañana almorzaban o tomaban un café, se tomaban 1 hora para almorzar y qué será, unos 15 minutos o 20 para leer un libro, distraerse, listo, ¿no? Retomaban sus actividades. Y yo creo que a más tardar a las 3 de la tarde ese laboratorio quedaba solo. Te entiendo. Entonces, ¿eso Entonces, considera usted que es la diferencia cultural más grande entre Sudamérica y Norteamérica? Específicamente Canadá, porque México también está en Norteamérica. sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué también descubrí? Dígame. Eh, bueno, esa es como la parte, digámoslo así, mala que tenemos, ¿no? O sea, queremos estar trabajando, trabajando, trabajando y a veces ni siquiera nos ponemos a disfrutar un ratito nuestra comida o a disfrutar un ratito de la compañía que tenemos o a Claro. disfrutar de un libro, ¿no? Ujú. Pero muchas veces pensamos que los países en teoría de primer mundo, Norteamérica, Europa, tiene mayores capacidades tecnológicas e incluso de conocimiento que nosotros y la realidad es que no. O sea, he de decirte que lo que yo hacía allá lo podía hacer en México. O sea, yo aprendí, por ejemplo, o sea, yo ya sabía sacar esporas, hacer preparaciones y demás, ¿no? Ujú. Cosas que aprendí allá fue hacer extracciones de ADN, PCRs de arbusculares, ¿no? Y propagación in vitro de arbusculares. Pero nosotros tenemos todos los equipos, todos los reactivos para hacer lo mismo. Claro, entonces esa brecha es inexistente, solamente es una falsa percepción, ¿no? Sí, claro, tal vez lo que nos hace falta es, voy a decirlo así, mano de obra, ¿no? O sea, Claro. que, que es lo que te digo, o sea, que no una persona en México esté queriendo hacer 20 muestras cuando en realidad solo es necesario que haga 3 muestras. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, como que bajarle a la intensidad Sí, eso es del cierto. trabajo y, y pues obviamente que los chicos lleguen y que les guste y que puedan aprender cosas y pues poner en marcha varias cosas que se pueden hacer, o sea, te digo, o sea, nosotros teníamos todos los reactivos para hacer medio de cultivo para raíces transformadas, ¿no? Lo que no teníamos era la cepa de las raíces transformadas. Esas Mm, había que conseguirlas o mandarlas a pedir, pero ya teniéndolas uno las podía multiplicar, podría intentar ponerlos a germinar y demás. O sea, no era a veces difícil. creo que existen todos los recursos Ujú. humanos y técnicos en el país para poder hacer cosas, ¿no? O sea, Claro. Justamente de repente, yendo por esta línea también, de países, pasantías que usted ha vivido, ha convivido, los diferentes contextos y demás. ¿Por qué cree que es importante invertir en ciencia y tecnología a nivel global? Sea México, Colombia, Perú, Canadá. ¿Por qué es importante? porque, bueno, ya te comentaba yo que mi percepción de la ciencia no es solo generar conocimiento, ¿no? O sea, mi percepción de la ciencia es generar mejores personas. ¿Por qué? Porque cuando tú
formas o contribuyes a la formación de un estudiante o de un científico, no solo estás influyendo en su forma de hacer ciencia, sino también estás influyendo en su forma de ver la vida, de cómo tratar a las demás personas y demás, ¿no? Entonces, obviamente creo que es importantísimo, es indispensable que haya inversión pública o privada hacia la generación de la investigación o de la ciencia, porque eso nos permitirá, pues, contribuir a la formación de mejores personas, ¿no? Y obviamente, ya si nosotros lo vemos desde todos los problemas sociales, ambientales y económicos que hay en nuestros países, pues obviamente también, también la única forma, digámoslo así, de mitigar esos problemas ambientales, sociales o económicos es a través de la generación de conocimiento nuevo, ¿no? O sea, tú que estudiaste biotecnología seguramente sabrás que se necesitan implementar o nuevas técnicas, ¿sí? Para no sé, por ejemplo, procesos de biorremediación de Sí. suelo, de Ujú. agua, Para lo que son de... minas, para lo que son, sí, entrada y salida de lo que vendría a ser pues una exploración minera y demás. Hay Exacto. planes, ajá. Pero no solo es eso, o sea, no solo es la generación de nuevo conocimiento, porque desafortunadamente también creemos ahora que la biotecnología, es decir, pues porque la biotecnología ahora tiene como plus la ingeniería genética, ¿no? O sea, pensamos también que la ingeniería genética va a salvar el mundo, cuando en realidad eso tampoco creo que es tan cierto, ¿no? O sea, también necesitamos recuperar e implementar prácticas que realizábamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, para la producción de alimentos, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que generar organismos genéticamente modificados que sean más productivos o que sean resistentes a estrés ambiental o a estrés biótico. Habla, habla de la cruza selectiva. No, hablo como de otras prácticas, digámoslo así, más amigables con el ambiente, ¿no? O sea, Claro. como la labranza de conservación, Ujú. no sé, el uso de abonos orgánicos, Micorrizas. exacto, Claro. biofertilizantes y demás, que esas cosas no tienen que ver meramente con ingeniería genética, tienen que ver con biotecnología más básica, ¿no? O sea, la Ujú. generación de insumos a partir de microorganismos para incrementar la producción de alimentos, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso en la parte, digámoslo así, que tiene que ver con las ciencias biológicas, las ciencias agronómicas, pero pues obviamente también se tiene que invertir en la parte de las ciencias sociales, ¿no? O sea, hay muchos problemas sociales que necesitan ser eh, atendidos, ¿no? O sea, actualmente seguramente en Perú pasa lo mismo que en México, o sea, trabajar con cosas de equidad de género, Ah, verdad. Sí. y demás, o sea, también es importante porque eso va a disminuir la brecha social, ¿no? Y va a contribuir a una mayor igualdad no voy a decir entre hombres y mujeres, sino más bien entre los seres humanos, ¿no? O sea, Claro. que habitamos este planeta, eso también pues obviamente es muy importante porque, o sea, desafortunadamente, por lo menos en México, uno de los grandes problemas es como que la sociedad o los jóvenes actualmente presentan muchos problemas, ¿no? O sea, que ni siquiera tienen que ver con la ciencia, sino tienen que ver como desde el tipo de música que escuchan, Entiendo. todos los problemas sociales que hay, el narcotráfico, la violencia, los asaltos y demás. O sea, todas esas cosas deberían de tratarse para tratar de disminuirlos y generar mejores sociedades, porque si no, pues vamos a tener muchos problemas. Claro. Bueno, ahora entramos a lo que es el bloque de cierre, ya para concluir, con unas tres últimas preguntas. Una de ellas es, ¿qué consejos le daría a quienes sueñan conseguir este sueño
alcanzable, largo, ¿sí? Del camino a la ciencia. Pues que le echen ganas, o sea, en realidad pareciera que es complicado, pero, o sea, mi experiencia ha sido muy bonita, o sea, yo estoy súper contento con lo que hago. Mi camino, voy a decir, o sea, ya se los dije, o sea, no quiero decir que fue fácil y que cualquiera puede llegar a, o sea, sí creo que cualquiera puede llegar a hacerlo, pero a algunos les va a costar más trabajo que a otros, ¿no? Pero, pues si son perseverantes, si son persistentes, si son proactivos, yo creo que pueden lograrlo, ¿no? O sea, no hay límites más que los que uno se pone, ¿no? Y mientras ustedes estén decididos a llegar a ser unos buenos científicos, yo creo que lo van a lograr. Yo les digo, o sea, mi experiencia fue muy bonita. Yo creo que yo no estoy, voy a decirlo así, traumado, porque a veces he escuchado compañeros que dicen que si ellos sufrieron para obtener un doctorado, los demás también tienen que sufrir. Yo digo, o sea, pero ¿por qué hay que sufrir, no? O sea, yo no sufrí, o sea, yo disfruté estudiando, ¿no? Y estoy muy contento con lo que hago y estoy muy agradecido por cómo fue mi camino, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que disfrutar lo que hacen, o sea, el secreto está en que disfruten lo que hacen y si no lo disfrutan y si de plano les está generando estrés y si de plano les genera ansiedad, pues también es válido decidir ya no querer ser científico, o sea, porque a esta vida venimos a disfrutar, a ser felices y obviamente a veces hay momentos complicados, pero uno debería de recordar cualquier proceso, así sea ser científico, así sea, no sé, casarse, tener hijos y demás, o sea, disfrutarlo y tenerlo como de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues mi consejo es que disfruten El proceso. este camino para llegar a ser científicos. Claro. Una segunda pregunta. ¿Cómo ve el futuro de la ciencia en su área de especialización? Mira, en México, yo creo que el futuro es prometedor. O sea, por un lado, en México hay, voy a decirlo así, bastantes científicos que se dedican a las micorrizas, ¿no? Pero en México particularmente hay un área de esa parte de las micorrizas que está como bastante descuidada, que es la parte que tiene que ver con cosas de ingeniería genética y biología molecular, ¿no? Hay muy pocos investigadores que hacen esto, ¿no? Eh, Creo que ahí hay una buena área de oportunidad para los nuevos investigadores, ¿no? Otra de las áreas de oportunidad yo creo que es la parte de la taxonomía. En México habemos muy poquitas personas que nos dedicamos a la parte de la taxonomía, identificación de los hongos, ¿no? La mayoría lo que hace es aplicar hongos para ver si las plantas crecen o no, pero siempre que me invitan a dar cursos sobre eso, les digo, o sea, ustedes, les digo, no deberían utilizar inóculos si no saben si realmente llevan hongos micorrízicos, ¿no? O sea, porque ustedes ni siquiera saben diferenciar una espora de un grano de polen, Claro. de otra espora de otro hongo y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tendrían que hacer es lo básico, y lo básico es aprender a diferenciar esporas, aprender a diferenciar especies y posteriormente hacer como la parte aplicada, ¿no? Pero por alguna extraña razón en México particularmente no les interesa eso, o sea, lo que les interesa es aplicar micorrizas, así no estén seguros de si están aplicando micorrizas, ¿no? En Perú, pues yo creo que están igual o un poco peor que nosotros porque lo normalmente a lo que se están enfocando los que trabajan con micorrizas en Perú
es justamente a la parte de la identificación molecular, ¿no? O sea, la Sí, parte, estamos todavía en la etapa inicial y debería haber taxónomos, como usted dice, pero hay una renuencia todavía en especializarse en ese campo de la investigación. sí, eso es como un problema, ¿no? Porque en realidad hacen cosas más modernas, pero pues la realidad es que también muy pocas personas pueden hacer ese tipo de ciencia, ¿no? O sea, no todos tienen un laboratorio de biología molecular en el cual puedan hacer extracciones de ADN, PCRs, sí, y luego secuenciaciones y filogenias, ¿no? O sea, no todos los laboratorios lo tienen, ¿no? Pero sí es más fácil tener un microscopio, una centrífuga para poder aislar esporas y poderlas identificar a partir de caracteres morfológicos, ¿no? Pero Ujú. pues también entiendo que eso obedece como al ámbito global, ¿no? Ahora las ciencias genómicas están por todos lados, ¿no? Y normalmente ya no te aceptan proyectos de investigación o artículos si no lleva la parte de biología molecular o de transcriptómica o de genómica o cualquier otra de las ciencias ómicas, ¿no? Entonces, pues eso es como complicado, ¿no? O sea, Sí. lo que te decía yo, deberíamos de retomar y valorar como las cosas que se están olvidando, ¿no? Como estas partes de la taxonomía, lo que te decía, lo de para la producción de alimentos no necesariamente se tienen que generar organismos genéticamente modificados, podemos volver a recuperar las prácticas agronómicas que se hacían anteriormente y que habían dado éxito, ¿no? Pero Ujú. por alguna extraña razón nos cuesta trabajo recuperar esas prácticas, ¿no? Sí, pues, hay mucha razón. Hay que retomar prácticas que de algún tiempo a esta parte, creo que también debe ser la moda, ¿no? Como usted dice, ahora todos están dedicando a lo que es la parte molecular, genética y todo lo que vendría a ser filogenia y demás, y están dejando de lado algo que es importante, ¿no? Una ciencia básica y demás. La última pregunta para cerrar la entrevista. ¿Cómo le gustaría ser recordado en el ámbito científico? Mm, pues no sé, siempre he pensado que yo le decía a mis estudiantes, o sea, no sé, pueden tratarme de gruñón, pueden tratarme de mal profesor si quieren, pero pues en realidad mi trabajo es enseñar y la forma en la cual me gustaría que me recordaran es como una persona que siempre estuvo dispuesta a ayudar a la generación de nuevo conocimiento y a ayudar a la generación de nuevos investigadores o de nuevos recursos humanos, ¿no? Que estén enfocados en esto, porque pues yo creo que eso es la parte bonita de lo que uno hace, ¿no? Y de lo que uno puede contribuir. O sea, siempre voy a querer que mis estudiantes sean los mejores, ¿no? Y me gustaría que me recordaran así como alguien que siempre estuvo dispuesto a apoyarlos en sus procesos de generación de nuevo conocimiento y en sus procesos de formación, ¿no? Muy bien, doctor. Eso sería todo en cuanto a las preguntas. ¿Alguna reflexión más que usted quiera decir a los estudiantes? Todos recién están empezando de su primer año, han metido, por ejemplo, un grupo de investigación, no saben todavía si es que dejarán la carrera, van a seguir en la carrera. Una reflexión final para cerrar esta entrevista, en la cual estoy muy agradecido por usted que saque un poco de tiempo para recordar, ¿no? Un amigo, ¿no? Ya. Pues mira, no sabría cómo decir esto porque yo con mis estudiantes, o sea, se los digo porque estoy preocupado, o sea, siento que las nuevas generaciones, y yo les decía, y ahora parezco viejito diciéndoles este tipo de cosas, pero a veces siento que no hay compromiso hacia su educación. Entonces, me gustaría invitarlos a que se comprometieran
con su educación, o sea, que ustedes se hagan responsables de su educación, o sea, que si al final deciden estudiar una licenciatura, una ingeniería, o sea, que le echen ganas y que se comprometan con ustedes mismos, no con sus profesores, no con sus papás, sino con ustedes mismos a aprender, a cumplir, a echarle ganas, ¿no? O sea, yo les decía a los chicos, o sea, de repente yo los veo y están todos apáticos, pareciera que mi curso les aburre, y de las cosas que de repente por ahí afortunadamente me comentan y yo casi siempre estoy abierto como a la crítica y a escucharlos, es que ahora la inteligencia artificial les hace como las cosas, ¿no? Sí, Y yo les decía, sí, pero hay algo que la inteligencia artificial no tiene, o sea, que es esa capacidad de razonar y de comprender las cosas. O sea, ustedes pueden generarme un trabajo con inteligencia artificial, ¿no? Eh, la vez pasada que estábamos viendo, por ejemplo, no sé, clonación, ¿no? Entonces les dije, a ver, o sea, si ustedes creen que con la inteligencia artificial ustedes pueden hacer las cosas, yo les voy a dar la clase y después ustedes me van a generar un protocolo completo para la clonación molecular de un gen de interés agronómico, ¿no? Le digo, pero quiero que me lo desarrollen bien, o sea, bien explicado, o sea, me van a decir cómo hicieron el proceso de extracción, después cómo es que ustedes seleccionaron el gen, no sé, para producir granos con mayor contenido de proteína, ¿no? Y entonces me van a decir qué enzimas de restricción utilizaron para cortar el gen, qué vector de clonación utilizaron, cómo es que unieron el inserto con el vector de clonación, después qué cepa bacteriana utilizaron como células hospederas, cómo hicieron el proceso de transformación, o sea, como todo el proceso. claro. Les digo, si ustedes son capaces de describirme todo el proceso y lo comprenden, yo les voy a creer que la inteligencia artificial puede sustituirme, si no, no. Y ningún equipo fue capaz de explicármelo, ¿no? Les dije, ¿sí ven? O sea, esa es la diferencia, que la inteligencia artificial no piensa por ustedes. Quienes tienen que pensar son ustedes, quienes tienen que comprender son ustedes, quienes se tienen que hacer responsables de su educación son ustedes. Si ustedes no se comprometen, si ustedes no están convencidos de estudiar, no van a llegar a ningún lado. Y entonces, pues más bien, sí me gustaría como invitarlos a que se comprometieran con su educación, a que se comprometieran a ser responsables con sus cursos, a que cumplan con las tareas, a que si les cuesta trabajo se esfuercen, porque si no, no, no creo que les vaya muy bien, ¿no? A lo mejor pueden pasar, porque puede ser que las políticas ahora sean nadie reprueba, ¿no? Y pues sí, van a ser Claro. biólogos, van a ser ingenieros, van a hacer lo que sea, pero si no saben, o sea, en el campo, no, o sea, Es quienes complicado, piensan, quienes razonan son los estudiantes, ¿no? claro. Entonces, doctor, muchas gracias por la entrevista. Esta entrevista la voy a subir a YouTube. Tenemos un grupo que se llama, bueno, Monitos Comiendo Hongos. Ahí estamos subiendo divulgación científica, estamos subiendo también un programa de becas y demás. Lo voy a aclarar a usted y se lo voy a pasar el link. ¿Sí? Bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, Rufo. No, al contrario, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Adiós.